¿Alguna vez has notado cómo una simple frase puede cambiar la forma en que ella te ve? No me refiero a cumplidos básicos como eres hermosa o me gustas. Eso solo funciona si tienes el rostro de Henry Cavill y el encanto de George Clooney. Para el resto de los mortales, hace falta algo más inteligente. Hoy te revelaré 3 frases prohibidas. ¿Por qué prohibidas? Porque son tan poderosas que, si las usas sin cuidado, pueden obsesionarla o hacer que te evite para siempre. Pero esto no es un truco de magia. Como decía Nietzsche, no son los hechos, sino su significado lo que nos define. Y eso es justo lo que logran estas frases. Alteran la manera en que ella interpreta lo que siente a tu lado. No se trata de manipular, sino de comunicar con propósito, de crear una emoción que la haga pensar en ti cuando no debería, de plantar una idea que se quede girando en su mente sin explicación. Y si crees que esto suena exagerado, mejor. Significa que aún no lo has intentado. Pero cuando lo hagas, nunca más volverás a saludarla como antes. Antes de empezar, si este contenido te resulta útil, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, el que no domina su comunicación termina en la friend zone. Vamos al primer punto. 1. Porque tus palabras la espantan o la enamoran. La mayoría de los hombres cree que para atraer a una mujer hacen falta músculos, dinero y un perfil tallado como el de una estatua griega. Pero la verdad es otra. Lo que realmente las atrae no es lo que muestras, sino lo que las hace sentir. Y no hablo de rosas, poemas o serenatas desafinadas. Hablo de conexión emocional. ¿Sabes qué tienen en común los hombres que generan atracción sin esfuerzo? No es su apariencia, sino la manera en que hacen vibrar a una mujer. Esa es la clave que casi nadie te cuenta, porque es más fácil decir, sé auténtico y ella te querrá. Pero la realidad es que si hablas como un manual de instrucciones, solo generarás una emoción, aburrimiento. Aquí entra el poder de las palabras. Una sola frase, dicha en el momento justo y con la actitud correcta, puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o quedarse grabado en su memoria. No es exageración. Las palabras no solo describen la realidad, también la moldean. Los filósofos lo sabían. Schopenhauer decía que las palabras pueden ser armas o caricias, dependiendo de cómo las uses. Y en el juego de la atracción, cada una que elijas puede acercarte o alejarte de esa química irresistible. No se trata de memorizar líneas como un robot, sino de entender su efecto. Las frases que descubrirás aquí no son trucos baratos. Despiertan emociones, activan respuestas instintivas y la hacen cuestionar lo que siente por ti, sin que tú tengas que mendigar su atención. Y esto es crucial, no necesitas ser perfecto. Necesitas ser intrigante, claro y ligeramente desafiante. El 90% de los hombres no sabe lo que hace cuando habla con una mujer. Hablan desde la razón, esperando una reacción emocional. Es como querer encender un fuego con cubitos de hielo. Tú harás lo opuesto, hablarás menos, pero dirás más. Usarás frases diseñadas para tocar fibras sensibles y luego observarás cómo su mirada hacia ti cambia. Lo más irónico es que muchos expertos en seducción terminan diciendo cosas que producen el efecto contrario, como el clásico. ¿Por qué tan callada? Eso no genera atracción, genera ganas de irse. El problema no es la falta de palabras, sino no saber cuáles usar para encender esa chispa. Esto es como cocinar. Puedes tener los mejores ingredientes, pero sin técnica, solo logras un desastre. La frase perfecta es como un plato exquisito, simple, pero imposible de olvidar. No necesitas hablar por horas. Solo di lo necesario con emoción. Así que abre los oídos y prepárate, porque lo que viene no es obvio, pero funciona. Y si no lo entiendes al principio, finge seguridad. Eso ya es un avance.
No prometo milagros, pero sí un caos emocional bien administrado. 2. No es la frase, es desde donde la dices. Antes de revelarte las frases, hay algo que debes entender. Si no lo asimilas, terminarás usándolas como trucos sin gracia, y eso nunca termina bien. Estas frases no son varitas mágicas. No son atajos ni garantías de éxito. Son herramientas para conectar. Y como toda herramienta poderosa, si las usas sin contexto, intención o autenticidad, solo parecerás ridículo. Y no lo digo para desanimarte, sino para evitar que termines bloqueado en todas partes. El error más común es que, al descubrir estas frases, algunos las lanzan en cualquier situación, como si fueran palabras clave para desbloquear el interés de una mujer. No, así no funciona. Si estás en una primera cita, un chat casual o una conversación normal, no puedes soltar una frase intensa como si estuvieras en una novela dramática. Ella no pensará, qué interesante, sino, ¿qué le pasa a este? Porque el contexto lo es todo, y no solo el externo, sino tu estado interno. Si no crees en lo que dices, si no lo sientes, ella lo notará. La atracción no se simula, se transmite. Como decía Santu, la mejor victoria es vencer sin combatir. En seducción, la mejor conexión es la que no parece forzada. El verdadero poder de estas frases no está en las palabras, sino en cómo las entregas. Tu seguridad, tu tono, tu mirada, es algo que no se explica pero se siente. ¿Alguna vez has visto a alguien entrar a un lugar y, sin hablar, cambiar el ambiente? Eso es lo que debes lograr antes de abrir la boca. Ahora imagina eso, pero combinado con frases que despiertan su curiosidad, que tocan su lado emocional, que la hacen preguntarse cosas sobre ti. Ahí es cuando esto se vuelve imparable. Pero repito, úsalo con sabiduría. No todos los momentos son para impresionar. A veces, el silencio seduce más que 1000 palabras. Porque cuando hablas desde la necesidad, se nota. Y cuando hablas desde la confianza, también. La diferencia no está en qué dices, sino en desde dónde lo dices. Y por favor, no seas el tipo que copia y pega estas frases por WhatsApp como si fueran códigos secretos. Esto no es un hack de Tinder. Es psicología, intuición y arte. ¿Quieres que continúe con las frases prohibidas? Déjamelo saber en los comentarios. Prepárate, porque la primera frase no es para cualquiera. Pero si la usas en el momento exacto, puede abrir una puerta que ni ella misma sabía que existía. 1. No sé qué tienes, pero me descoloca. Sí, parece simple, pero no te dejes engañar por su apariencia inofensiva. Esta frase corta como navaja no es una confesión cursi ni un halago obvio. Es una bomba emocional, envuelta en misterio. ¿Por qué funciona? Porque planta una duda en su mente. ¿Qué será eso que lo desconcierta? ¿Qué tengo yo que lo hace reaccionar así? Esa ambigüedad no es accidental, es el núcleo de la estrategia. La conviertes en un enigma y el cerebro humano está programado para obsesionarse con lo que no entiende. El truco está en el subtexto. No dices me gustas, demasiado predecible. Dices, hay algo en ti que me saca de mi zona de control y ni yo sé qué es. Es vulnerabilidad calculada. No te pones de rodillas, no suenas necesitado. Simplemente reconoces un efecto que ella tiene sobre ti. Y eso, paradójicamente, te da poder. ¿Cómo decirlo? Símbolo de cruz no con mirada intensa de telenovela. Visto blanco grueso, sí como un pensamiento en voz alta, casi con una sonrisa, como si fuera algo que acabas de descubrir. Ejemplo real. Un cliente la usó después de una conversación con chispa. La soltó sin mirarla fijamente, como hablando consigo mismo.
Ella se quedó callada 3 segundos, y luego apareció esa sonrisa que dice, esto me intriga, pero no lo admitiré. Regla de oro: no la uses por WhatsApp a las 3 de la madrugada. Es para cuando ya hay química. Si ella pregunta, ¿y eso por qué?, no expliques. Sonríe y cambia de tema. La ambigüedad es tu aliada. 2. Me gusta cómo logras que me distraiga. No es normal. Suena a un cumplido raro, ¿verdad? Como algo que diría alguien entre coqueto y desconcertado. Pero esa es la magia. No es un halago típico. No le dices, eres hermosa, aburrido. Le dices, me afectas de una manera que no me pasa con cualquiera. Porque funciona. Validación sutil. Le das a entender que tiene un impacto en ti sin esfuerzo. Intriga. Ella se pregunta, ¿qué hice exactamente para que reaccione así? Momento ideal. En medio de una conversación divertida, con risas y complicidad. Dilo como si se te escapara, no como un guión memorizado. Caso real. Un alumno la soltó mientras hablaban de algo trivial, un perro que se escapó. De pronto, hizo una pausa, la miró y la dijo con media sonrisa. Ella se tocó el pelo y respondió, ¿eso es bueno o malo? Gol directo. Clave. Si se ríe o cambia de tema, no insistas. Ya sembraste la semilla. El efecto menudo no es inmediato. Lo procesará después, cuando estés sola. 3. Si te besara ahora, sé que no podrías evitarlo. Advertencia. Esta es la más arriesgada, pero también la más poderosa en el contexto correcto. ¿Cuándo usarla? Visto blanco grueso cuando hay tensión sexual palpable, miradas largas, contacto casual, risas íntimas. Símbolo de cruz nunca en una primera cita, con una desconocida o en un entorno profesional. Porque funciona. No es una pregunta, ¿puedo besarte? Poco seguro. Es una afirmación cargada de seguridad. Sé que lo deseas tanto como yo. Juega con su imaginación. No la besas de inmediato, pero creas una imagen mental que la obliga a reaccionar. Ejemplo de la vida real. Un cliente la usó en el auto después de una cita increíble. Silencio, mirada sostenida, y la soltó. Ella lo besó antes de que terminara la frase. Riesgo vs recompensa. Si sonríe, se acerca o se muerde los labios. Victoria. Si se pone tensa, lanzaste la frase demasiado pronto. Clave maestra. No te excuses ni te rías nervioso. Si la dices, hazlo con total convicción. Requiere contacto visual y energía. Jamás por mensaje. El verdadero poder de estas frases no está en las palabras en sí, sino en lo que representan, un cambio de mentalidad. Muchos hombres cometen el error de pensar que la atracción se construye a través de grandes gestos o discursos elaborados, cuando en realidad se trata de momentos precisos, de esos segundos donde una simple frase dicha en el tono correcto puede alterar por completo la dinámica entre dos personas. La primera frase, la que habla de sentirse descolocado, funciona porque juega con un principio psicológico básico. Las personas valoran más lo que les hace sentir diferentes. No es lo mismo decirle a alguien me gustas que hacerle saber que hay algo en ella que te saca de tu equilibrio habitual. Esto último genera curiosidad, y la curiosidad es el primer paso hacia la atracción. La clave está en decirlo con naturalidad, como si fuera un pensamiento que acabas de tener, no como algo ensayado. El momento ideal es cuando ya hay cierto nivel de confianza, quizás después de una risa compartida o en una pausa cómoda de la conversación. La segunda frase, la de la distracción, es más sutil pero igual de efectiva. Aquí el énfasis no está en ella, sino en el efecto que tiene sobre ti. Esto es importante porque la mayoría de los halagos convencionales se centran en describir a la otra persona, mientras que esta frase describe una experiencia interna tuya.
Esa diferencia sutil hace que se sienta más auténtica, menos calculada. El mejor momento para usarla es cuando hay una conexión evidente, cuando la conversación fluye sin esfuerzo. Debe sonar como una observación casual, no como un cumplido preparado. Si ella pregunta qué quieres decir, puede responder con algo ambiguo pero sugerente, como no lo sé, es algo que pasa cuando hablamos, y dejar que su mente complete el resto. La tercera frase es la más directa y, por lo tanto, la que requiere más precisión en el timing. No se trata de ser atrevido por ser atrevido, sino de leer correctamente las señales. Si hay tensión sexual, si las miradas se han prolongado un poco más de lo normal, si el espacio personal entre ustedes se ha reducido sin que nadie lo haya notado, entonces puede ser el momento. La frase en sí es una afirmación, no una pregunta, lo que demuestra seguridad. Pero esa seguridad debe ser real, no fingida. Si dudas al decirlo, si tu voz tiembla o tus ojos buscan aprobación, el efecto se pierde. La idea no es que funcione siempre, sino que cuando funcione, realmente marque la diferencia. Detrás de estas tres frases hay un principio común, la importancia de la autenticidad. No se trata de recitar líneas, sino de expresar algo que realmente sientes, aunque sea de manera estratégica. La diferencia entre parecer un seductor y un impostor está en la capacidad de hacer que las palabras suenen verdaderas, incluso cuando han sido cuidadosamente elegidas. Por eso es fundamental practicar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. El tono de voz, el lenguaje corporal, el momento exacto, todo cuenta. Un error frecuente es querer usar estas frases demasiado pronto, cuando aún no hay suficiente conexión. Hay que recordar que las palabras son solo la punta del iceberg. Lo que realmente importa es lo que hay debajo, la confianza, la comodidad, la química que se ha ido construyendo poco a poco. Si intentas acelerar el proceso, las frases más poderosas sonarán falsas. Pero si esperas el momento adecuado, si dejas que las cosas fluyan de manera natural, entonces una sola frase bien colocada puede cambiar todo. Otro aspecto crucial es saber qué hacer después de decir alguna de estas frases. El silencio que sigue es tan importante como las palabras mismas. No hay que apresurarse a llenar el vacío, ni tratar de justificar lo dicho. Hay que dejar que la frase respire, que ella la procese. A veces la reacción no es inmediata. Puede que parezca que no ha funcionado, pero horas después, cuando esté sola, es cuando realmente empezará a darle vueltas a lo que dijiste. Finalmente, hay que entender que esto no es una fórmula mágica. No todas las mujeres reaccionarán igual, y eso está bien. El objetivo no es manipular, sino comunicar mejor lo que ya sientes. Si no hay atracción genuina, ninguna frase podrá crearla. Pero si la hay, y si sabes expresarla de la manera correcta, en el momento correcto, entonces estas herramientas pueden ayudarte a dar ese pequeño salto que a veces hace falta para pasar de la amistad a algo más. La práctica es esencial. No se trata de esperar la situación perfecta para usar estas frases, sino de ir probando en contextos reales, observando las reacciones, ajustando el enfoque. Con el tiempo, desarrollarás tu propio estilo, tu manera única de decir las cosas. Y eso, al final, es lo que realmente marca la diferencia, no las palabras en sí, sino la persona que hay detrás de ellas. Al final, todo se reduce a esto. Las palabras tienen poder, pero solo cuando salen de un lugar auténtico y llegan en el momento preciso. No se trata de memorizar frases como si fueran fórmulas mágicas, sino de entender el ritmo de la interacción, de leer las señales y de expresar lo que realmente sientes de una manera que resuene. La verdadera conexión no se fuerza, se cultiva. Estas estrategias son herramientas, no atajos, y funcionan mejor cuando las usas con inteligencia emocional, no como trucos vacíos.
Recuerda que lo que hace memorable una conversación no es lo que dices, sino cómo lo hace sentir a la otra persona. Si puedes combinar seguridad con autenticidad, claridad con misterio, y sobre todo, si tienes la paciencia para esperar el momento adecuado, verás cómo las dinámicas cambian. Pero ten siempre presente que ninguna frase, por poderosa que sea, puede reemplazar la conexión genuina. Así que practica, observa, ajusta. No temas equivocarte, porque cada error es una lección. Y cuando encuentres esa combinación perfecta entre lo que dices, cómo lo dices y cuándo lo dices, descubrirás que la comunicación, más que un arte, es la clave para construir algo real. El resto depende de ti.